Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en la serie Leemos la Biblia en un año, y en este video vamos a culminar con la primera epístola a los Corintios leyendo sus últimos dos capítulos, el capítulo 15 y el capítulo 16. Siempre agradeciéndoles a ustedes por estar allí y ser parte de esta serie y compartirla con otros, como dicen mis hijos, y también le doy gracias a nuestro gran Dios por su providencia de salud en todo este año. Le agradezco también a las editoriales que apoyan la serie, la editorial Holman, aquí teniendo la Biblia centrada en Cristo, Biblia devocional, y estoy leyendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También le agradezco a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en que tienen librerías y distribuidoras cristianas apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También le agradezco a la editorial Portavoz, la editorial de la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios, versión Reina Valera 60, y tantos otros materiales que están allí, que son de editorial Portavoz, para edificar nuestra vida. Tremenda cantidad de materiales. Muchas gracias por el apoyo. Y así oramos y comenzamos con la lectura del capítulo 15 y el capítulo 16. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100 o al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos a esta oración, amén. Y así leemos el capítulo 15, que va a hablar de una manera magistral sobre la resurrección de los muertos, hablando datos que habíamos mencionado ya en los evangelios y que por fin llegamos a este capítulo para explayarnos en la lectura. Y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Cefas es Pedro, recuerden, Pedro. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, la altura en que se escribió la epístola a los Corintios, esta, dice que Jesús, cuando resucitó, en esos 40 días que estuvo luego de resucitado con los suyos, en alguna ocasión se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y más de 500 personas lo vieron. Dato que solamente está aquí, en la epístola a los Corintios. Tremendo, por eso es tan bueno leer la Biblia y seguir leyendo para encontrar evidencia en todo el aspecto de lo que la palabra de Dios da como información. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y aquí está el versículo que les había dicho, donde, los hermanos de Jesús, dice el Evangelio, que creyeron en él después de su resurrección. Y este Jacobo es un medio hermano de Jesús, hijo de María y de José, que no solamente creyó en él después de su resurrección, sino que era el actual líder, pilar junto a Pedro y a Juan, Jacobo, Pedro y Juan, pero este Jacobo era el medio hermano de Jesús, que fue también el que escribió la epístola de Santiago, porque Jacobo y Santiago es el mismo nombre con diferente idioma. Entonces, la epístola de Santiago, que tenemos antes de la primera epístola de Pedro en el canon bíblico, fue escrito por Jacobo, el medio hermano de Jesús. Entonces dice que se le apareció a Jacobo, y seguramente aquí tuvieron una conversación donde él se convirtió al evangelio, Jacobo, después a todos los apóstoles. Y a lo último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, por esto del camino a Damasco en su conversión. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¡Ah, qué buena frase! Ponerlo en el comentario. Por la gracia de Dios somos lo que somos.
Fíjense, no importa si tenés poco, si tenés mucho, si recién arrancás o ya tenés una trayectoria en el Evangelio, si tenés pocas responsabilidades o grandes responsabilidades, por la gracia de Dios soy lo que soy, no dejo de decírmelo todos los días, no son mis logros, no soy competente por mi propia causa, nuestra competencia proviene del Señor, somos lo que somos por Él, ponelo en el comentario. Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea que yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque algunos de los griegos pensaban que era imposible. Y aún saduceos, que no creían en la resurrección de los muertos, intentaban persuadir a los hombres de que no crean en la resurrección de los muertos. Pero la resurrección de los muertos es una base fundamental de la fe en Jesucristo, del cristianismo. Porque si no hay resurrección de muertos, dice el versículo 13, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, estoy diciendo, es toda una falacia el cristianismo si no hay resurrección de los muertos. O sea, dense en cuenta de que si alguien piensa eso, nosotros no somos los equivocados, son ellos. Porque sin la resurrección de los muertos, el cristianismo pierde uno de sus fundamentos principales de la fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice el versículo 16. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que murieron, ya siendo creyentes, bueno, no hay esperanza para ellos, ya perecieron, ya dejaron de ser, porque no hay resurrección de los muertos. Si fuera así, dice Pablo, ¿no? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esa lástima de mí mismo, tener lástima de mí porque la verdad que me muero y termina acá todo. Mas ahora, dice el versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Fíjense, y recordamos Romanos, ¿no? Donde allí se habla de Adán y Cristo comparados. Bueno, aquí también hace una breve comparación entre Adán y Cristo, porque era parte del discurso del apóstol Pablo en su dirección espiritual por el Señor, ¿no? De que hable y haga entender la manifestación del Señor, también tomando una analogía o una comparación con Adán. Pero a cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Y aquí tomando lo que es una analogía también con la fiesta de las primicias. O sea, se presentaban en la fiesta de las primicias allí los primeros frutos, los mejores frutos de la cosecha, garantizando la bendición de Dios sobre una gran cosecha que vendría después. Lo primero para Dios, una ofrenda de parte nuestra para el Señor, las primicias, y luego lo demás sería garantizado por el Señor porque así Dios lo había mandado. Bueno, Cristo también, Cristo es las primicias, el primero que resucitó, garantizando que los demás también resucitaremos en el futuro. Tremendo, ¿no? Por eso dice Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Recuerden allí que la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas, que es la autoridad de Dios Padre.
Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea en todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Fíjense qué expresión, ¿no? Cada día muero. Y esto de cada día muero, si bien uno puede decir muero la carne, en realidad hablaba de los peligros que pasaba el apóstol Pablo. Todos los días, de alguna u otra manera, alguien quería golpearlo, alguien quería asesinarlo, atentar contra su vida, expulsarlo. Y él le dice, les aseguro que yo cada día muero. No está mal aplicarlo y decir, bueno, yo debo morir a mi vieja vida, debo morir a mi carne todos los días. No está mal la expresión, pero en el contexto de este pasaje quiere decir los peligros que tenía que enfrentar el apóstol, que en muchos casos eran peligros de muerte. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, fíjense, hablando de los líderes que estaban allí buscándolo como fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Allí esa expresión está en el libro de Isaías capítulo 2, versículo 13. Y cuando leímos ese pasaje, yo mencioné este pasaje paralelo en la epístola a los Corintios, porque era una frase muy conocida, motivada en diferentes lugares durante milenios. ¿Sí? Era una frase que, bueno, aprovechemos la vida porque después de la muerte no hay nada. No erréis. Y esto es muy acertado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ponelo en el comentario, ponele pausa al video en la pantalla y luego poné en el comentario esto. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque la doctrina de los corintios estaba siendo afectada por las malas conversaciones que tenían. Por ende tenemos que tener discernimiento de con quién hablamos y qué hablamos. Cuidado, porque a veces está mal una cosa o las dos. A veces está mal con quién hablamos, porque ya sé cómo es cierta persona y si voy a hablar con esa persona me va a ir mal. Ahora pasa que entre personas que tienen buena intención, de repente se dan temas que no son apropiados, son inapropiados y son desubicados. Entonces, aunque estemos hablando con gente apropiada, quizás el tono de lo que se está hablando ya está rondando lo que no está bien. Entonces uno tiene que discernir con quién habla y de qué habla. Y ver si están mal las dos cosas, irte de ahí. Si está bien una, porque hablo con alguien que es sano, pero el tono de lo que se está diciendo, o el significado, o el tema que se trata, ya es desubicado, también aprender a cortar eso. ¿Por qué? Porque las malas conversaciones con quién hablo y qué hablo corrompen las buenas costumbres. Cuidado. Y ahora seguimos. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Fíjense, están en la iglesia, pero no conocen a Dios. Lamentablemente, durante todos los tiempos, eso ha sido así siempre. Gente que está en la iglesia por amiguismo, gente que está en la iglesia porque, bueno, simpatiza, pero no conocen a Dios. Y hasta que están sirviendo a Dios, sí, pero no conocen a Dios. Lo hacen todo como si fueran empleados de una empresa. Gente que sabe lo que tiene que hacer y de qué manera lo tiene que hacer, pero no tiene ningún tipo de relación con Dios. Y uno se puede dar cuenta de eso, porque está ajeno a lo que es la vida espiritual de la iglesia, aunque es parte de la vida, digamos, funcional de la iglesia. Cuidado, mucho cuidado. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias,
otra la de los peces y otra la de las aves. Y está hablando del cuerpo, el cuerpo de las aves, el cuerpo de los peces, el cuerpo de los animales y el cuerpo del hombre. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo celestial. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Fíjense, cuerpo espiritual, cuerpo celestial. O sea que nuestros cuerpos en el cielo no van a ser estos. Estos son cuerpos terrenales. Estos son cuerpos que deben morir, así como una semilla que vos la ves y es una cosa insignificante, de repente se transforma en un árbol. Y hay colores verdes y flores y fruto. Y eso es semejante a lo que Pablo va a decir en cuanto a la resurrección de los muertos. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, aclara aquí, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, que está hablando de cómo va a ser la apariencia de un cuerpo resucitado, glorificado, celestial, espiritual. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por eso dice que vamos a ser transformados. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y ampliaremos esta información en lo que va a ser la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, en la última parte. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tremendo, porque aquí nos va a dar una conclusión impresionante, y te diría que ha sido tremendo este capítulo, y subrayalo, remarcalo el versículo 58, pero sobre todo pone esto en el comentario: debemos crecer en la obra del Señor porque nuestro trabajo no es en vano. ¿Escuchaste eso? Debemos crecer en la obra del Señor porque nuestro trabajo no es en vano. Y ahora terminamos con el capítulo 16, donde tratará brevemente la ofrenda de los santos del versículo 1 al 4, y dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubieren designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Fíjense cómo Pablo dice: aparten, sean organizados, administrados, aparten un poco, según sean prosperados,
para que ellos se junte una ofrenda y luego la lleven a Jerusalén para poder comprar alimentos y repartir entre los necesitados, porque estaban pasando por un tiempo de necesidad, por un hambre que estaba habiendo en ese momento histórico. Ahora hablaremos de los planes de Pablo, el título del versículo 5 al versículo 12, y dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros y aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Y fíjense aquí, dice, nadie le tenga en poco a Timoteo, que es la misma frase que le va a decir a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿no? En conducta, fe, espíritu, amor, pureza. Y sigue diciendo aquí, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Fíjense, Pablo le dice, anda a Corinto. No puedo. Y le dijo que no. Decir que no está mal. Y Pablo dijo, bueno, cuando pueda va a ir. Entonces uno debe aprender de ciertos momentos en la Biblia, de cosas que pasaron y que no están mal. Decir que no a algunas cosas por prioridades de otras no está mal. Salutaciones finales es el título del versículo 13 en adelante. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis de la familia de Estéfanas, es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Y así terminamos con este video. Culminamos también con la epístola a los Corintios, su primera epístola del apóstol Pablo en el canon bíblico. Y así también le damos muchas gracias a ustedes por estar allí, a nuestro gran Dios por su providencia de salud, y también agradecemos a la editorial Holman, que apoya la serie Leemos la Biblia en un año, teniendo aquí la Biblia centrada en Cristo. Es una Biblia devocional para mujeres, y también aquí estoy leyendo la Biblia de letra super gigante, tipografía 16 de editorial Holman. También agradecemos a la editorial CLC, que significa Centros de Literatura Cristiana, libros que irradian luz y cambian vidas, que desde Colombia y múltiples países en el mundo en que tienen librerías y distribuidoras cristianas, apoya la serie Leemos la Biblia en un año. También agradezco a la editorial Portavoz, teniendo aquí la Biblia de una joven conforme al corazón de Dios, que es de editorial Portavoz. Muchísimas gracias por el apoyo y tantos materiales que la editorial Portavoz tiene para afianzar y hacer crecer nuestra vida devocional en el conocimiento de la palabra de Dios. Y será hasta el próximo video, pero no te vayas de este sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta y dejanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!